Bueno, os doy la bienvenida a la ni más ni menos que quinta sesión del seminario. Estamos ya en la mitad. ¿Quién nos lo iba a decir? Este año se está pasando la cosa rapidísima. Y como la semana pasada tuvimos una ponencia, ya casi que echábamos de menos charlas sobre libros, así que vamos a ver qué tal hoy. Seguimos con la pedazo de selección que nos felicitaron la semana pasada y todo por la selección que habíamos hecho. Y esta semana vamos a hablar sobre Marcus Rediker, sobre los trabajos de Marcus Rediker. En principio, el libro que habíamos seleccionado en el que se basa la sesión es Barco de Esclavos. Entonces, nos centraremos en Barco de Esclavos, pero luego si tenéis otras lecturas que habéis hecho sobre el autor o, en general, sobre el trabajo y las ideas que aporta, que yo entiendo que las está desarrollando, ¿no?, en diferentes trabajos, pues podemos seguir hablando sobre él, porque el trabajo que tienes es muy innovador y muy atractivo. Yo creo que nos puede aportar muchísimo. Por eso lo han elegido mis compañeros. En este caso, el encargado de la sesión va a ser Ferran. Y nada, ya sabéis el funcionamiento que tenemos siempre. Ferran nos va a presentar las conclusiones que él saca de su lectura y luego entre todos pues procedemos a exponer nuestras conclusiones o nuestras ideas y a buscar un poco entre todos la manera de trasladar esta lectura al aula. Y con esto, si os parece, Ferran, ¿estás listo? Sí. Pues sí, cuando quieras, si quieres proyectar y a partir de ahí... Vale, os comparto una mini exposición con las ideas básicas y la he articulado a través de una serie de preguntas que surgen a través de la lectura, pero yo que me leí hace unos meses la Hidra también, veréis que muchas de las preguntas que yo voy a plantear le sirven también a Sergi, porque el modo de abordar los dos temas, que están obviamente unidos, el modo de abordarlos es común, es la perspectiva desde abajo de temas que curiosamente son transnacionales, que es, yo creo, la gran aportación que hace Rediker sobre estos libros, que es que intenta explicar sistemas económicos, políticos, sociales, transnacionales a través de la gente del común. Y creo que es una novedad porque muchas veces la perspectiva desde abajo, a lo mejor caemos en el problema de solo abordarla desde un punto de vista local o desde un punto de vista nacional. Yo creo que abordar la historia de una fase muy importante del capitalismo, prácticamente es su formación y sus primeros pasos, a través de la perspectiva desde abajo, es, aparte de ser un trabajo inmenso, es un trabajo bastante ambicioso. Así que, sin más, os comparto una pantallita. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Vale. Voy a proyectarlo. Bien. El libro que trataremos en mayor medida es Barco de Esclavos, que fue una de las últimas obras de Rediker, que ya sabéis que dedica sus estudios sobre todo al funcionamiento del sistema esclavista, pero no solo... él dice que el esclavismo es como una especie de engranaje, una parte del engranaje de la economía atlántica que se forma a partir de la Edad Moderna, que, como sabéis, es una forma de comercio que abarca distintos continentes a la vez: Europa, África y América. Y entonces, él lo que plantea en Barco de Esclavos es cómo funcionaba esa pieza del engranaje de la economía y del sistema político y social de la economía del ámbito atlántico durante desde el siglo X, aproximadamente desde el siglo XVI hasta la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Bien, ¿qué es lo que pretende Rediker con este libro? Sobre todo es un análisis del fenómeno de la trata. No es un tema novedoso. El tema de la trata de esclavos, o de la esclavitud en general, del comercio de esclavos, no es un tema que no hubiese abordado la historiografía y no es un tema del que no tuviéramos buenas obras. Lo que
creo yo que aporta y que le da la nota diferente al resto de las obras que ya habían trabajado este tema, es la perspectiva desde abajo. Es decir, intentar buscar fuentes con toda la dificultad que supone eso, fuentes y testimonios que aborden el comercio de esclavos desde distintos puntos de vista, ¿vale? ¿A qué me refiero con distintos puntos de vista? Pues hay testimonios en el libro, a lo largo del libro, utiliza cartas, por ejemplo, de grandes comerciantes de la trata de esclavos, sobre todo británicos, encargando los barcos, cómo debían ser los barcos, por ejemplo. O dando instrucciones a los capitanes sobre cómo debían de proceder con los esclavos. Es decir, utiliza un tipo de fuentes que no son las habituales de un análisis económico y social de la trata de esclavos, porque muchas veces el análisis se ha abordado desde un punto de vista económico o desde un punto de vista, digamos, social. Él lo que hace es directamente tratar de buscar las experiencias personales, los sentimientos incluso de aquellos que protagonizaban este tipo de comercio, ¿vale? También desarrolla la labor de los capitanes y de los marineros, es decir, qué papel cumplían los capitanes y los marineros dentro del comercio de esclavos, en el viaje, en la venta, en la captura, ¿vale? Aquellos intermediarios, porque no lo olvidemos, la trata de esclavos con los europeos es solo, digamos, los últimos pasos del comercio de esclavos, pero el comercio de esclavos comenzaba mucho antes en África, y ahora os comentaré algunos casos que describe Rediker en el libro. El papel de las sociedades africanas, que también era fundamental, y de hecho hay un capítulo prácticamente entero dedicado a la experiencia de un esclavo que formaba parte de estas sociedades africanas del interior de la ensenada de Benín, y que es capturado y después aprende a leer y a escribir ya mayor, y describe toda su experiencia desde que es capturado como un niño adolescente hasta que llega a América. De las personas esclavizadas, como este caso que he dicho, y de los abolicionistas. Es decir, a partir de la perspectiva desde abajo, lo que intenta es abordar todo lo que supone la trata de esclavos, tanto en cada uno de los ámbitos geográficos donde alcanzaba la trata de esclavos, y también intentando reflejar cada uno de los tipos de personajes que participaban en este comercio. ¿Dónde comenzaba entonces la trata? La trata comienza en el barco. ¿Qué hace Rediker en el capítulo que dedica a los barcos? Pues analizar qué papel cumple el barco. Como características generales, que muchas de estas cosas se nos escapan, el barco esclavista define él que aparentemente no tendría ningún tipo de diferencia con cualquier barco de mercancías que habría en la Edad Moderna dentro de los flujos de transporte marítimo del Atlántico. No habría apenas diferencia. ¿Qué ocurre entonces? Que sí que es cierto que para adaptarlos a un clima tropical, o porque los barcos esclavistas debían permanecer durante varias semanas, incluso meses, anclados a cierta distancia de la costa, sí que es cierto que debían adaptarse de algún modo. Pues muchas veces ponían el casco se cubría de cobre, porque decían que así afectaba menos a la estructura del barco, o por ejemplo se preparaban una serie de cuerdas para tejer una especie de red a través de nudos que llegaran a todos los lados a los dos lados del barco, para después
cuando se inicie el viaje hacia América, evitar que los esclavizados se suicidaran, por ejemplo. En definitiva, lo que dice Rediker, que además consigue unas fuentes muy buenas que describen cómo era un barco, luego ya veremos que describe la tripulación y demás. Él lo define como una prisión flotante, un microcosmos de la opresión que la esclavitud global significaba. Y es que, como funciones que cumplía el barco en sí, podemos decir que es una factoría, es la manera de conseguir mano de obra que necesitan las plantaciones americanas para trabajar, sobre todo, ya sabéis, plantaciones de monocultivo de azúcar, café, tabaco, etc. Era a su vez cárcel porque se utilizaban todos los recursos que podíamos encontrar en una cárcel europea de la época, grilletes, instrumentos de tortura, también viajaban en el barco esclavista, con todas las condiciones que cumplía un calabozo, es decir, falta de ventilación, hacinamiento, no había apenas diferencias entre la bodega de un barco esclavista y una prisión europea de la misma época. Y, por último, cumplía también la función de mercado. ¿Por qué? Porque en la cubierta del barco también era el lugar donde se producía la compraventa de los esclavos. Muchas veces, otras veces se realizaba en fortalezas de las costas de África y después se trasladaban al barco. Pero en muchas ocasiones, tanto la compra de los esclavos en África como la venta en América se realizaba directamente en el barco, con lo cual, ahora veremos alguna imagen, con lo cual el barco esclavista es a la vez factoría para conseguir esa mano de obra necesaria, cárcel para mantenerla sometida y, a su vez, mercado para hacer las operaciones de compraventa. ¿Vale? Claro, de hecho hay un caso curioso que describe, el que os he dicho antes, de un adolescente que ya mayor relata todo el recorrido desde que fue secuestrado hasta que llega a América, y describe la impresión que le genera cuando ve el barco. Porque claro, de una sociedad del interior de África a llegar a la costa y ver, es lo que, y de hecho muchos lo hablan como una máquina. Y la impresión que le produce, porque no sabe cómo funciona esa máquina que se está desplazando sobre el agua, y no sabe qué mecanismo tiene que consigue. De hecho, él describe, ya mayor, dice que él pensaba en un primer momento que estaba movida por espíritus malignos. Y lo describe de esa manera porque, claro, no encuentra explicación a esa máquina tan grande que consigue desplazarse sobre el agua tantas y tantas millas. Bien. Este sería uno de los primeros capítulos que trata Rediker, es decir, la máquina en sí, el lugar donde se produce la trata de esclavos, digamos, la maquinaria que facilita el comercio de la trata de esclavos. ¿Dónde se esclavizaba? Pues debemos tener en cuenta que la esclavitud en África no la pusieron en marcha solo los comerciantes europeos, sino que era una práctica que también había algunas rutas que procedían del África Central y que llevaban esclavos desde el África Central a los países del norte de África, que tenían esclavitud. Por lo cual, muchas veces las mismas rutas que se habían empleado para obtener esclavos hacia el norte de África son las que después utilizan los europeos para, en vez de llevar los esclavos al norte, desplazarlos hacia la costa. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es el papel de los europeos? Que no el comercio de esclavos no es un fin en sí mismo, sino que los europeos lo consiguen incorporar a los circuitos comerciales capitalistas. Es decir,
lo integran en un sistema mucho más grande. Un sistema mucho más grande que Rediker dice que no, que es apropiado hablar del comercio triangular, que es el que damos nosotros en clase en tercero de la ESO, pero dice que la idea del comercio triangular es correcta, pero que muchas veces los mismos barcos esclavistas no traían productos de las plantaciones a Europa, que a veces no eran esos productos los que traían, sino que o bien traían otros, o bien simplemente hacían el viaje de vuelta para volver a iniciar con manufacturas desde Europa hacia África y volver a coger esclavos. Ahora bien, un capítulo también lo dedica a comparar las distintas zonas desde donde partía el comercio de esclavos. Y es que la situación política de África durante la trata y antes de la trata era muchísimo más compleja de lo que pudiera parecer. Había algunos estados con diferencias de clase y bastante organizados, mientras que otros eran prácticamente, funcionaban como aldeas, como si fueran comunas autónomas. Y por tanto, la situación que se encontraba en cada uno de estas zonas donde partía el comercio de esclavos era muy diferente. Era muy diferente. Y además, debemos tener en cuenta también que muchas sociedades africanas colaboraban y participaban del comercio de esclavos. Muchas de estas sociedades también se dedicaban al comercio de esclavos, es decir, a tratar de obtener esclavos para después vendérselos a los europeos, de manera que hacían como un papel de intermediarios. Esto, de hecho, Rediker habla de que en algunas de estas zonas llegó a despoblarse en la costa, de que prácticamente no había nadie que vivía en la costa, porque los mismos pueblos que actuaban de intermediarios hicieron que la gente se desplazara al interior para intentar evitar cualquier tipo de secuestro o de ataque por parte de esos pueblos africanos que participaban directamente en la trata de esclavos. De hecho, él se plantea hasta qué punto o por qué razones una persona podía ser esclavizada. Dice que una de las razones, que no era la mayoritaria, era que dentro de la aldea o del pueblo o del estado donde vivían podían ser condenados como en un juicio, y que eso podía suponer una pena de esclavitud o intercambiable por la esclavitud. Pero dice que sobre todo la mayor causa de esclavización de las poblaciones africanas era la guerra. Ahora bien, él lo que plantea es, ¿de verdad había guerras? Es decir, o los africanos llamaban guerras al mero secuestro de población para vendérselas a los europeos. Y es que, según él describe en varias fuentes, lo que ocurre es que muchas de estas sociedades africanas directamente vivían de la esclavitud. Entonces, lo que hacían no era una guerra contra la aldea, el pueblo, el estado de al lado, sino que lo que hacían directamente eran actos de pillaje y de secuestro contra poblaciones más indefensas que vivían cerca, para directamente vendérselo a los europeos y obtener, sobre todo, pues obtener armas. Muchas de estas poblaciones ya utilizaban mosquetes con pólvora, utilizar telas o utilizar cualquier producto manufacturado que procediera de Europa. ¿Cómo era el recorrido? Pues a través de algunos testimonios que también él dice que algunos de ellos ya se hacen buscando favorecer la campaña abolicionista de la esclavitud, por lo que él en ese sentido es honrado y dice que algunos puede que incluso exageraran algún aspecto, pero que en general dice que todas las fuentes concuerdan con que
el recorrido habitual que sufrían los esclavizados era similar, era parecido. Bien, lo he puesto aquí con varias fotos, con varias imágenes que pueden servir un poco de recorrido, porque hay sobre todo el capítulo que os he dicho, que es una persona que intenta favorecer la causa abolicionista y que lo que hace es describir su vida. En este caso, el recorrido de una persona esclavizada desde su aldea, su pueblo en África, hasta llegar a las plantaciones en América, partiría de una primera esclavización que realizarían otros pueblos africanos. Ese era el modo más habitual. Otros pueblos que se dedicaban que a lo mejor no tenían trato directo con los europeos, pero sí que estaban en los canales, en los circuitos, en las rutas de esclavización, en las cuales llevaban desde el interior de África a la población esclavizada hacia la costa. ¿Por qué? Porque dice que en ocasiones un mismo esclavo podía ser vendido 4 o 5 veces antes de alcanzar la costa. Es decir, los primeros que esclavizaban, después a medio camino ya lo vendían, lo volvían a vender a varios, hasta que finalmente alcanzaban un lugar en la costa. Cuando alcanzaban la costa y ya se encontraban con los europeos, ¿dónde se realizaba el intercambio o la compra? O bien se realizaba en factorías que habían construido los europeos en la costa africana y que muchas veces estaban dominadas por algún tratante de esclavos europeo que se había hecho con un control, incluso había fundado una especie de poblado alrededor de esa factoría, es decir, que de esa fortaleza, que eran como una especie de núcleo económico dentro de la costa africana, o bien, si no se realizaba en la fortaleza, se realizaba en la cubierta del barco, como tenéis en la segunda imagen, ¿vale? Es decir, ahí es donde compraban, no, donde se producía esa compraventa. Después, hasta ahí todavía había alguna posibilidad de resistencia. Pero una vez llegado al barco, las posibilidades de resistencia las había, pero pero con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Como veis en la tercera imagen, una vez llegaban a la bodega del barco, pues las condiciones eran de hacinamiento, aparte de insalubridad, no estaban ventiladas, por tanto era habitual que se transmitieran enfermedades infecciosas como la difteria, la mortalidad era muy alta y, como veremos, aquí todavía se producían algunas acciones de resistencia contra el comercio de esclavos. Aún así, como digo, era bastante improbable que esas acciones triunfasen, porque el mismo sistema, la misma estructura del barco estaba diseñada para que si hubiese un conato de motín se pudiera reducir con mucha facilidad. Además, la tripulación contaba con armas, pues sí que imaginaos que era muy difícil que pudiera triunfar cualquier tipo de resistencia. La mortalidad era bastante alta, ¿vale? Y ahí tenéis la cuarta imagen que da algunos testimonios brutales de la violencia con la que se trataba a los esclavos. De hecho, habla de torturas, habla incluso de la amenaza de los tiburones, que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención del libro. Los tiburones acompañaban a los barcos esclavistas continuamente en el recorrido desde África a América, porque habían aprendido que era habitual que hubiera muchos muertos alrededor de esos barcos. Entonces era prácticamente tirar un cuerpo por la borda y a continuación devorarlo. Y de hecho, Rediker utiliza un testimonio de una esclava, la cual
intentó sublevarse o facilitó que se sublevara a algún grupo de esclavos, y el castigo fue con una cuerda sumergirla en el agua. Así que imaginaos la tortura, que la levantaron y ya levantaron medio cuerpo. Es decir, no solo era la amenaza de la violencia dentro de la tripulación o con la tripulación, que había, como os he dicho antes, instrumentos de tortura, aparte de que la misma hambre era también una manera de mantenerlos, podríamos decir, calmados, ¿vale? Aunque luego sí que es cierto que cuando se acercaban a la costa intentaban alimentarlos mejor para poderlo vender, como si fuera un producto. Sí que es cierto que, aparte de, como digo, de la violencia que podía ejercer la tripulación sobre los esclavos, también nos encontramos con esa amenaza del mar y de los tiburones, que estaba muy encima, que estaba muy presente, que les daba mucho miedo, como relatan algunos testimonios. Y luego ya cuando llegaban a América, pues Rediker dice que durante el viaje todavía podían mantener ciertos vínculos los esclavos entre ellos, porque tenían características culturales comunes, pero cuando llegaba la venta en América, los separaban en las distintas plantaciones según quien los comprase. Entonces esto lo que acababa provocando es que en la llegada a América además se perdiera o comenzase a perderse cualquier tipo de vínculo entre ellos. Cualquier vínculo cultural, como incluso una manera de resistencia, acababa perdiéndose, y los esclavos sentían incluso más alienación que en el barco. Pero por eso, porque ya a partir de entonces, como los criterios para la compra en América eran completamente diferentes a los vínculos culturales que pudieran tener en sus países de origen, esto provocaba que todavía se sintieran peor. A ver si va esto. Bien, ¿cómo podían resistir? Pues intentos de resistencia hubo. Hubo propietarios que mandaban instrucciones a los capitanes para que supieran cómo debían actuar o qué procedimientos debía seguir en caso de un motín o en caso de cualquier tipo de resistencia. Obviamente, en medio del Atlántico, cualquier intento de resistencia tenía muy pocas posibilidades de triunfar. Y más era una resistencia a la dominación que no una posibilidad real de desafiar a la autoridad y de hacerse con el control del barco. ¿Cómo? Pues eran acciones cotidianas muy simbólicas, pero durísimas si las tenemos en cuenta desde el punto de vista de hoy en día. Por ejemplo, dejar de comer. Por ejemplo, directamente el suicidio, lanzarse por la borda. De hecho, el barco estaba preparado con una serie de redes alrededor para que cuando las personas esclavizadas se les subía a cubierta, se tendían esas redes alrededor del barco para evitar que se tirasen por la borda. Obviamente, hoy en día lo vemos con una brutalidad enorme, pero el capitán y la tripulación del barco lo hacía solo pensando en su negocio, obviamente. ¿Vale? Si se lanzaban todos por la borda, y había intentos a veces, dice Rediker, de suicidios en masa, esto acababa con el negocio. No era un hecho aislado. De hecho, las fuentes que describe Rediker lo que dice es que son recomendaciones a los capitanes para que siempre estuvieran prevenidos, con lo cual esto nos indica que el sabotaje y la resistencia eran mucho más habituales de lo que solemos pensar. Que es raro el viaje de un barco esclavista desde África a América que no tuviera algún incidente. A eso sumarle las condiciones de vida, de falta de alimentación, de hacinamiento, de enfermedades que provocaban que la mortalidad
que podía haber entre la tripulación y entre los esclavizados pudiera ser altísima, ¿vale? De hecho, describe varios casos y en alguno de ellos es que muere el médico, el segundo oficial, muere hasta el punto de que el hijo de un dueño de una plantación que tiene que hacer ese viaje porque su padre le encarga que vaya a África y lleve un cargamento para la plantación, creo que era en Jamaica, que era un centro importante de venta de esclavos, describe todo esto y acaba actuando él como médico porque a las 2 semanas, a las 2 semanas o a la semana de partir desde África, enferma el médico y muere. Sí que es cierto que dice que a final del comercio de esclavos, el gobierno británico, el parlamento, obligó a que todos los barcos esclavistas tuvieran un médico a bordo. Otra cosa es que se cumpliera, ¿vale? Otros intentos eran directamente el sabotaje, ¿vale? O el motín. Bueno, como os he dicho, el motín tenía muy pocas posibilidades de triunfar. Claro, cuando todas estas acciones ocurrían, pues, y se sofocaba cualquier intento de resistencia, pues, a continuación venía la represión dentro del barco, con imágenes como las que veis ahora en la pantalla. Matar a uno como ejemplo, como advertencia para el resto de los esclavos, o como os he contado antes, tirarlo al agua para que se lo comieran los tiburones. Los latigazos era lo más habitual, o incluso, como tenéis ahí en la imagen, colgarlo del mástil, atarlo al mástil. O él describe también alguna situación muy dura de castigo de los capitanes a la tripulación, porque hay testimonios que dicen que el capitán y los oficiales trataban prácticamente igual a los marineros, que eran simples trabajadores del barco, los trataban igual que a la población esclavizada, ¿vale? Que apenas había diferencias. ¿Quiénes nos encontrábamos a bordo del barco? Pues teníamos los capitanes, que eran los que estaban directamente conectados con la empresa que había puesto en marcha el viaje, que recibían instrucciones de lo que debían hacer, de cuántos esclavos debían llevar a bordo, de qué instrucciones, dónde los tenían que dejar, todo eso. Debemos tener en cuenta que el comercio de esclavos hay una parte de un par de siglos que es un monopolio del Estado, ¿vale? Que lo lleva la Royal African Company, y que hay mucha presión de muchos comerciantes británicos para que se liberalice ese comercio y puedan entrar empresas privadas y comerciantes privados, que va a ocurrir sobre todo en el siglo XVIII. Y estos comerciantes, empresarios, que eran o bien los accionistas de la Royal African Company o bien después comerciantes privados, les daban instrucciones muy precisas a los capitanes de lo que debían hacer, de cómo, de qué debían comprar, de dónde, hacia dónde los tenían que llevar, etc. La tripulación que podemos encontrar dentro del barco, pues había oficiales, un médico, no siempre, marineros, grumetes, aparte de otras profesiones especializadas, ¿vale? Bueno, el cocinero, también era habitual que hubiera carpinteros por si había algún desperfecto que había que arreglar dentro del barco, otros dedicados a las velas, es decir, era una tripulación más o menos la misma que podíamos encontrar en cualquier barco comercial, pero en este caso con instrucciones muy precisas de lo que debían hacer en cuanto a la mercancía que llevaban dentro del barco, por llamarlo así, ¿vale? ¿Cómo se conseguían esta tripulación? Pues Rediker lo describe muy bien, pues emborrachándolos en las tabernas, muchas veces, en las tabernas del puerto. Lo que hacían era
cuando tenían una deuda ya muy grande porque se habían bebido todo lo que había en la taberna, o bien, si no podían pagar, pues iban a la cárcel, o bien estas compañías comerciales de la trata lo que hacían era pagar su deuda a cambio de que ellos se enrolasen en el barco, subieran al barco y dedicasen a viajar. Por lo que dice Rediker, no era algo muy bien visto en la sociedad y de hecho muchas veces parece ser que aquellos que se habían tenido que enrolar en el barco por deudas, por bebida o por juego o por lo que fuera, no solían decírselo a la familia como diciendo que era algo que estaba mal visto y que prácticamente se habían visto obligados a subirse al barco. Y porque obviamente había historias de cómo era la vida en un barco esclavista y perfectamente se sabía que había un porcentaje de la tripulación que iba a morir en el viaje y que eso lo tenían absolutamente claro. Con lo cual, el trabajo y las condiciones de vida de los marineros no eran las mismas que los esclavizados, pero tenían muchos rasgos en común. Bien, acabando ya, este sería el esquema que hemos visto en nuestros libros de texto muchas veces y que es habitual para explicar cómo era el comercio triangular. ¿Cómo se incorporaba? Pues estas empresas, sobre todo británicas y norteamericanas, no lo olvidemos, incluso antes de la independencia de Estados Unidos, ponían en marcha una empresa de estas. Rediker dice que aproximadamente el rédito medio que podía tener una empresa de estas era en torno al 10% de la inversión. Pero dice que en algunos casos se podían dar beneficios mucho mayores o directamente que el barco naufragase o que tuviera algún problema y que directamente se perdiese toda la inversión. Era un comercio arriesgado desde el punto de vista económico. Ahora bien, por lo que dice, tampoco era algo más rentable que un barco de mercancías habitual, pero no era mucho más. No daba tanto más beneficio a la empresa que organizaba el viaje. Como sabéis, el comercio triangular pues estaba basado en cargar el barco de fusiles y paños. Se intentaba cargar todo lo posible para llegar a África, donde esos productos, los paños y las armas de fuego, se intercambiaban por esclavos en las costas, sobre todo el Golfo de Guinea. ¿Qué ocurre entonces? Que ahí participaban esas sociedades africanas que eran, digamos, las intermediarias, las que proporcionaban los esclavos a los barcos, y desde ahí se marchaban al Caribe o a la costa sur de Estados Unidos para cambiar muchas veces por productos de plantación, aunque Rediker dice que no siempre era así, o otros productos. Por ejemplo, muchas veces, aparte del algodón, del tabaco, del azúcar, Rediker también habla de que en algunas ocasiones transportaban madera, con lo cual cerraba el círculo del comercio atlántico, porque con esa madera después se llevaba al Reino Unido, donde se fabricaban más barcos y esos barcos después se iniciaban la trata, con lo cual era un comercio cerrado a lo largo de todo el Atlántico. Bien, en la última parte la dedica al debate sobre el comercio de esclavos, porque en el siglo XVIII, sobre todo, hay un debate en la sociedad británica sobre el comercio de esclavos y se plantean ya las posturas abolicionistas y aparecen sociedades y aparecen escritos denunciando la trata de esclavos. De hecho,
Rediker recoge algunos testimonios porque los partidarios de la trata y los comerciantes siempre intentaban decir que las condiciones que había en el barco eran muy buenas y que las personas esclavizadas iban con alegría y bailaban en la cubierta del barco y que no pasaba nada y que casi todos llegaban a su destino a América. Y a su vez comenzaron a publicarse también testimonios de algunos esclavos que después llegan a comprar la libertad, se convierten en marineros y entonces se comienzan o aprenden a leer y a escribir y comienzan o a través de otra persona que recoge su testimonio, comienzan a describir cómo había sido su vida y muchos de estos testimonios son publicados o bien en la imprenta o bien a través de la prensa y se genera un debate en la sociedad británica hasta que finalmente en 1807 se aprueba la ley de abolición del comercio de esclavos que, como podéis imaginar o como ocurrirá en el siglo XIX con el trabajo infantil, sí estaba aprobado, pero después continuó funcionando mucho tiempo después, ¿vale? Y como en España, por ejemplo, hasta la Restauración no se abole, o en otros países, o incluso barcos de bandera británica que lo continuaron haciendo incluso después de la abolición, de la ley de abolición. Bueno, ¿cómo se recuerda? Como siempre viene bien hablar un poco de la memoria de la esclavitud. ¿Cómo se recuerda? Pues dice Rediker, el legado de la trata de esclavos está marcado en las cicatrices de la cultura africana, es decir, ha condicionado la cultura africana desde el siglo XVI hasta nuestros días y de las naciones que prosperaron gracias a ella, y también condiciona las sociedades que participaron en la trata de esclavos. De hecho, él dice que de los países que más participaron fueron el Reino Unido y Estados Unidos, pero también participaron países nórdicos, Francia, España y Portugal, es decir, todas las naciones atlánticas, prácticamente todas participaron en la trata de esclavos. Sí que es cierto que en los últimos... a partir de la independencia de los países africanos se ha intentado al menos que reconocer o que se intenta poner en el debate público el tema del esclavismo en las sociedades americanas. Ahora bien, en las sociedades africanas. Ahora bien, que el tema a veces se ha visto con una especie de maniqueísmo, pues es evidente. Yo he puesto la imagen, la carátula de la película Amistad, porque muchas veces parece como en la película, no sé si la habéis visto, la recordáis, parece que sobre todo los españoles y tal, pues eran los que más participaron en la trata de esclavos en ese caso y demás, y otras sociedades, pero parece como los americanos como los libertadores, cuando lo que dice Rediker en el libro es que los barcos norteamericanos fueron de los que más participaron en el siglo XVIII en la trata de esclavos, con lo cual la memoria debemos ir un poco con pies de plomo a la hora de analizar cómo se ha tratado el tema y en el cine, por ejemplo, o cómo se intenta abordar desde los países europeos y americanos que participaron directamente en la trata de esclavos. Es decir, es una perspectiva más de análisis que no conviene olvidar, la de la memoria de la trata y cómo lo abordamos hoy en día desde los países europeos y desde Estados Unidos. ¿Vale? Yo, por ejemplo, recuerdo, no sé si habéis visto algún capítulo de la serie esta que echaban en la sexta de vez en cuando, era Bones,
Pues hay un capítulo que me llamó muchísimo la atención porque hacen como una especie de... se encuentran con unos... le mandan al laboratorio a investigar unos restos de un naufragio que parece ser de un barco esclavista y hacen el análisis de los restos y por lo que sea tenían documentación de la tripulación y de la carga que llevaba el barco. Entonces, cuando acaban de analizar los restos, le hacen como una especie de homenaje y se ve que en ese capítulo se ve como si fuera un acto de memoria histórica para no olvidar la memoria de esas personas esclavizadas. A mí me recordó mucho a los homenajes que vemos de vez en cuando en cuanto al tema de la memoria histórica aquí. Y me llamó mucho la atención porque es un tema que aparentemente no lo asociamos tanto a la memoria histórica y que debería también, es parte de una explotación y por tanto debería tratarse como otros temas que tratamos en las sociedades europeas. Y ya no sé si me he pasado demasiado, pero yo creo que ya está bien. Y también está genial. ¿Sí? Ferran, muchísimas gracias. Está estupendo. Nos ha facilitado la lectura un montón. Y a ver Está si muy preparas. interesante. Dime. Está muy interesante, ¿eh? O sea, Sí, el trabajo que ha hecho de conseguir fuentes es brutal, es brutal, porque son buenas y además él escribe muy bien, que eso también facilita muchas veces un buen libro de historia. total. El libro del que me estoy ocupando yo, que es el de Piqueras, que también hace como un análisis y tiene un capítulo solo centrado en la travesía y de las cosas que quedan más claras de todo lo que dice es respecto a España no tenemos fuentes tan buenas. Yo le falta decir, como sí que las tiene Redick, porque Claro. claro, teniendo esa potencia, ¿no? De casos a los que citar y con los que trabajar, Sí. por lo menos, qué guay. Pues nada, estupendo. Ya llegamos a la segunda parte de la sesión, son las 6, nos queda una horita de coloquio, de tertulia. Y nada, yo, como siempre, vamos a dejar unos segundos porque seguro que está todo el mundo ahí preparando la participación.